una realidad que es la que tenemos hasta el momento. Nosotros sabemos que todas las cosas son cambiantes, que por ahí por enero todos decíamos que en marzo íbamos a estar en una sala de clase, pero que dadas las circunstancias actuales estamos aquí, ya, cada uno en su casa y teniendo clases en línea, 100%, y por ende esta planificación de la misma manera está ajustada a lo que tenemos en la actualidad para poder desarrollar la asignatura, ¿ya? Entonces, la calendarización propiamente tal abarca desde el 24 de septiembre, que es hoy, ¿ya? Con la primera clase, que yo le puse una clase introductoria. Ya hoy día vamos a tratar de conversar bastante, de que ustedes me conozcan un poco más, de que generen de a poco, ¿cierto?, la confianza suficiente para que para mí también sea fácil entregar el contenido. Y está planificado hasta el lunes 18 de enero, en donde tenemos la actividad integradora, ¿ya? Ahora, la última clase propiamente tal, en donde vamos a estar reunidos, ¿ya? Va a ser el lunes 11 de enero, que ahí es donde yo espero cerrar las exposiciones de un trabajo que yo tengo contemplado para realizar con ustedes, ¿ya? De ahí el jueves 14 de enero, la revisión de un artículo, que lo voy a explicar también en un momento más, y para tener de esa forma sus notas en el periodo que corresponde, ¿ya? Miren, como se dan cuenta, la planificación está lo más detallada posible, ¿ya? Está clase a clase los contenidos que yo espero que alcancemos a revisar, ¿sí? Entonces van a haber 3 clases en donde vamos a hablar de principios y conceptos básicos de macroeconomía. Va a ser como una especie de introducción conceptual a lo que es la asignatura propiamente tal, ¿ya? De ahí vamos a ir revisando una segunda unidad, ¿ya? Y esta segunda unidad yo le puse modelo renta-gasto, ¿ya? Es un modelo que es básico, y por ser básico no me refiero a que es fácil, sino que tiene que ver con que es el fundamento para todo lo que vamos a desarrollar posteriormente en la asignatura, ¿ya? Ahí tenemos 4 clases estimadas para poder trabajar con este modelo renta-gasto, para posteriormente ampliar este modelo renta-gasto y ya al incorporar otras cositas, le vamos a denominar modelo ISLM, ¿ya? Y aquí ya se nos complejiza un poco más la situación. Sin embargo, la idea mía, ¿cierto?, es obviamente que ustedes puedan irse con una noción clara, ¿ya? A lo mejor no van a salir expertos en macroeconomía de acá, pero sí van a tener nociones suficientes para defender posturas y para poder hacer análisis macroeconómico, ¿ya? Por lo menos en un nivel primario, ¿ya? De ahí, si ustedes se dan cuenta acá, tengo para el lunes 23 de noviembre la primera evaluación, ¿ya? Que es el certamen número 1. Para este certamen estarían contempladas las 2 primeras unidades, la de principios y conceptos básicos, perdón, las 3 primeras unidades, principios y conceptos básicos, modelo renta-gasto y modelo ISLM, ¿ya? Después de eso, yo quiero generar una clase que sería la que viene inmediatamente después del certamen, para poder revisar con ustedes el certamen, en donde yo me voy a dar el tiempo para poder resolverlo y explicar cada una de las preguntas, ¿cierto? Cada uno de los ejercicios que se incluyeron en la evaluación. De esa forma, ustedes pueden darse cuenta de repente en qué se equivocaron, en caso de que se hayan equivocado, qué le faltó a la respuesta, o comparar de repente. Ya van a haber instancias para comparar y generar retroalimentación, ¿ya? Es súper importante que yo puedo evaluar el certamen, por lo menos les voy a hablar de la metodología que yo tengo. Yo puedo evaluar el certamen, ¿ya? Y puedo colocar algo que a lo mejor tiene 10 puntos, y yo le voy a dar 5 puntos, porque encuentro que está incompleta. Pero en esta instancia, ya en esta de revisión del certamen, la idea es que nosotros podamos un poquito debatir algunos puntos, y probablemente yo pueda cambiar mi opinión. O sea, te coloqué 5 puntos primero, pero de ahí tú me comentaste, no sé, lo vi de otra forma, profesor, yo
lo analicé de esta otra forma y a lo mejor es un criterio suficiente y yo puedo poner mayor puntaje, ¿ya? Siempre está la oportunidad para poder rescatar más puntaje en las evaluaciones, siempre y cuando obviamente tenga alguna fundamentación, ¿ya? Cerrada la primera evaluación, es decir, habiendo revisado el certamen ya, definimos las notas para todos, comenzamos con la, en este caso, cuarta unidad, ¿ya? Que es el modelo de Mundell y Fleming. Algo interesante de esta asignatura particular, que a mí me gusta bastante, es que, y que facilita bastante el aprendizaje, es que este modelo renta-gasto, que es el introductorio, de ahí yo les dije que evolucionaba para transformarse en el modelo ISLM. Y ese modelo ISLM evoluciona también un poco y se transforma en el modelo Mundell-Fleming. O sea, en términos concretos vamos a estar hablando de cosas bastante similares, pero vamos a ir avanzando en niveles de complejidad, ¿ya? Entonces, yo acá tengo destinadas 5 clases para revisar el modelo de Mundell y Fleming para el lunes 28 de diciembre, ¿ya? De vuelta de la celebración de Navidad, realizar el segundo certamen. En términos y condiciones bastante similares al primer certamen, en donde yo también voy a generar una instancia en donde podamos revisar el certamen, podamos analizar las respuestas que ustedes colocaron, ¿ya? Y puedan ustedes también tener una retroalimentación al respecto, ¿ya? Ahí tendríamos 2 evaluaciones, ¿ya? Certamen 1, certamen 2. De ahí, yo tengo algunas fechas acá, que son 3, las primeras que vamos a ver. El lunes 4 de enero, yo pretendo que ustedes me entreguen, ¿ya? O me hagan llegar, en formato digital, obviamente, lo que es un trabajo semestral, ¿ya? Un trabajo semestral que yo lo voy a explicar hoy día. ¿Preguntas? Profe, tengo una duda, dice Diógenes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué porcentaje tiene tiene ese trabajo o tienen los trabajos? ¿Qué Perfecto. ponderación? Muchas gracias por la pregunta. Voy a terminar de explicar las fechas y de ahí saltamos inmediatamente a la ponderación de cada una de las evaluaciones. Ok. Perfecto. Entonces, como les venía comentando, acá se entregaría este trabajo semestral en un... De ahí les voy a dar yo las pautas para eso. Y lo interesante y que yo propongo, ya, es que podamos exponer este trabajo, o sea, que ustedes en los grupos que conformen puedan también exponer en esta instancia. Para mí, la macroeconomía no solo es una asignatura en donde el profesor habla, sino que también yo creo, ¿ya?, que el alumno debe ser capaz de desarrollar un criterio, de poder opinar, de poder comentar cosas, ¿ya? Entonces, para mí es súper importante generar esta exposición, ¿ya? Lo vamos a hacer igual de esta misma manera. Y para eso, yo tengo planificadas estas 3 fechas, el 4 de enero, el 7 de enero y el 11 de enero, ¿ya? Luego, para el 14 de enero, yo tengo planificada lo que va a ser la entrega, ¿ya?, de un artículo. Miren, yo entiendo que más de algunos de los que están acá están trabajando con la profesora Natalia Rivas en la asignatura de inglés. ¿Es así o no es así? Ya trabajamos con ella, profe. ¿Hay alguno que esté trabajando con ella acá? Los compañeros que vienen más abajo, ¿no? Ya, hay algunos que están trabajando entonces. Bien, ¿qué es lo que yo quiero comentar al respecto? Es que la profesora Natalia me pidió el día lunes que pudiéramos trabajar en conjunto un artículo, ¿ya? Una investigación científica del área de macroeconomía, pero que esté en inglés, ¿ya? De esa manera generamos un trabajo en paralelo porque los que están en la asignatura de inglés van a estar trabajando con el mismo artículo que van a estar trabajando en la asignatura de macroeconomía, ¿ya? Entonces eso
yo lo había hecho semestres anteriores en esta misma carrera, el 2019 me parece, y funcionó bastante bien, ¿ya? Yo entiendo que dentro de la carrera de contador público y auditor hay una transversalidad del idioma inglés, ¿ya? La incorporación del idioma dentro de algunas asignaturas. Entonces, yo les voy a entregar un artículo en inglés, ¿ya? El cual vamos a analizar en profundidad y lo más probable es que tengamos que responder algunas preguntas. Obviamente, va a estar mi asistencia permanente en esto, ¿ya? Yo voy a tratar de en alguna clase por ahí, ¿ya? Generar una especie de análisis para que ustedes puedan tener la idea de qué es lo que yo estoy pidiendo que se pueda desarrollar, ¿ya? Y la entrega de eso va a ser en un informe, ¿ya? Y ese informe se va a entregar el 14 de enero. Y bueno, como les decía, ya para el 18 de enero vamos a tener lo que es la actividad integradora, ¿ya? Ahora vamos a pasar a lo que nos preguntó su compañero Diógenes hace un momento, ¿ya? En donde él nos decía cómo van a ser las ponderaciones de la asignatura, que yo creo que al final es lo que más nos importa o lo que les importa a ustedes en el sentido que es lo que les va a permitir saber si finalmente aprueban o no aprueban. Son 4 evaluaciones y cada evaluación va a tener la misma ponderación, ¿ya? De esta manera, como son evaluaciones diferentes, les damos oportunidades a que todos puedan, ¿ya?, generar un mínimo de probabilidad, ¿ya?, de alcanzar éxito en la calificación que obtienen. ¿En qué sentido? En que a lo mejor hay algunos que les va mejor en los certámenes, a lo mejor hay otro que le va mejor en los trabajos y en la exposición, y a lo mejor hay otro que le va mejor entregando trabajo y haciendo análisis. Entonces, equiparamos un poco más las condiciones para todos, ¿ya? Para que todos puedan tener oportunidades de aprobar la asignatura, de aprender, ¿ya? Y de generar un buen resultado de aprendizaje. Entonces, el certamen 1 pondera un 25% de su nota final, el certamen 2 también pondera un 25%, el trabajo semestral va a ponderar un 25% considerando tanto el informe escrito como la exposición, ¿ya? Entonces, ahí probablemente vaya a ser un 10% del informe y un 15% de la exposición, ¿ya? Y la revisión del artículo, que sería lo último que ustedes tienen que entregar, también va a ponderar un 25%, ¿ya? No sé si alguien tiene dudas de momento respecto a lo que acabamos de explicar. Profe, yo tengo una duda. Profe. ¿Sí? No, que pregunte nomás. Así que... Ya, ¿quién iba a preguntar primero? Diógenes estaba diciéndome algo, pero no entendía si lo quería preguntar, por eso le estaba preguntando Ya. que va a ser la pregunta. Dice, profesor, entiendo claro lo que explicó. Está bien. Perfecto, no hay problema. Perfecto. Quería decirle que a las 2:30 tengo una asignatura. ¿Ya? Entonces, no sé cómo hacer en este caso, si por favor me puede conceder autorización para salir de esta clase para poder asistir a la otra. Sí, por mi parte no hay problema. Si yo en ese sentido voy a facilitar todo el material, la clase va a quedar grabada y va a estar mi contacto, mi correo electrónico, el Instagram del curso y el WhatsApp para que ustedes puedan hacer todas las consultas que tengan, ¿ya? Van a poder revisar el video todas las veces que quieran, porque yo lo voy a dejar en YouTube, parece que es como lo más adecuado. De esa manera a ustedes no les ocupa memoria en ninguna nube y además lo tienen permanente ahí para que lo puedan ver las veces que ustedes estimen conveniente. Y si surgen dudas, me preguntan a mí y yo trato de responder a la brevedad. Muchas gracias, profe. Perfecto. Isabel, Chao, ¿quería preguntar algo? Sí, profe, que lo que pasa, se supone que usted nos va a pasar el artículo, el último por el tema de inglés. Sí, es que, a ver, dame un segundo que se me cayó el lápiz. Yo hablé informalmente con Natalia y
Y ahora yo tengo que escoger el artículo y no sé si se los va a entregar ella, se los voy a entregar yo. El tema es que va a ser el mismo, ¿ya? Ah, ya. Entonces, va a depender mucho del momento. Miren, yo esta semana pretendo dejar todo eso afinado para tener para el lunes ya disponible el artículo. Entonces va a depender de con quién tengan clase antes. Si es que tienen clases conmigo el lunes o tienen con Natalia antes, esa persona va a ser finalmente la que le entregue el artículo, ¿ya? Ya, gracias. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta hasta el momento de lo que se ha hablado? De momento yo les puedo aprovechar de comentar que, bien, como les decía, el sistema de trabajo más o menos va a ser de la siguiente manera. Yo voy a tratar de desarrollar una clase, o sea, son 2 clases a la semana, pero dentro del protocolo, ¿cierto? Dentro del protocolo de educación a distancia se sugieren ciertos lineamientos. Y uno de los más críticos o relevantes es el tiempo que dura la clase sincrónica, ¿ya? Entonces yo acá quiero saber por parte de ustedes, ¿ya? ¿Cuál es la disposición que ustedes tienen para estar en una clase sincrónica? ¿Ya? En el sentido de que el protocolo establece que debería ser de alrededor de 40 minutos. Entonces, si es eso con lo que contamos, ya todos para poder hacer la clase, no tengo problema. El tema es que de repente probablemente me escape a 45 o 50 minutos, eso va a depender de lo que estemos explicando, porque se van a dar cuenta ustedes que la asignatura es bastante analítica, ¿ya? Entonces vamos a estar revisando un concepto y dentro de ese concepto vamos a analizar una situación particular y eso nos va a tomar minutos porque son cosas de repente que requieren una explicación profunda de manera tal que ustedes puedan ir claro con lo que se les está comentando. Entonces, les quería señalar eso. Yo propongo por lo menos hacer la clase sincrónica en alrededor de 40 minutos, ya nunca va a tomar menos de 40 minutos, pero como máximo probablemente lleguemos a los 50 minutos. El resto de la clase yo voy a generar una actividad, ¿ya? De manera tal de que ustedes puedan interiorizarse en el aprendizaje. Entonces esta actividad va a ser interactiva. ¿En qué sentido? En que probablemente yo les dé un ejercicio, ¿ya? O yo les dé una situación. No sé, ¿qué opina usted de tal cosa? ¿Ya? Entonces, bajo ese criterio, ustedes van a tener que decir, no sé, a lo mejor podríamos empezar por yo decir, ¿qué opina usted de lo que está pasando a nivel mundial con la pandemia? ¿Ya? Ustedes véanlo desde la perspectiva que ustedes quieran, si quieren lo ven desde un tema de salud, desde un tema de todo lo que pasa emocionalmente con nosotros, desde el punto de vista económico, ¿ya? Lo pueden ver desde la perspectiva que quieran y no sé, a lo mejor yo les voy a decir, redáctenme 10 líneas en donde más o menos ustedes me expliquen cuál es su forma de ver esta situación. Así también como cuando estemos viendo ejercicios, probablemente yo les pida, no sé, resuelvan estos 2 ejercicios y evidentemente si es que alguien quiere saber si lo hizo bien o mal, me lo envía y yo le digo si está bien y si está mal, en qué cosas tiene que mejorar. ¿Ya? Eso es lo que yo propongo para la metodología de las clases. No sé si a ustedes les parece que lo hagamos de esa forma. Por mi parte encuentro que está bien. Ya, perfecto. Profesor, ¿Sí? ¿las actividades van a ser después de los 40 minutos de clase o las actividades van a ser en una clase y en otra clase? Van a ser después, yo creo, de los 40 minutos, porque eh, vamos a tratar de que sean 40 minutos por clase para cumplir con el protocolo y el resto, los 40 minutos restantes, poder generar una actividad en donde ustedes puedan ir incorporando el aprendizaje que se habló, idealmente los 40 minutos antes, ¿ya? Que se hablaron. No sé, a lo mejor un día vamos a hablar eh, de Producto Interno Bruto. Entonces en la clase yo les voy a explicar, ¿cierto?, qué es el Producto Interno Bruto, cómo se mide, y probablemente vamos a hablar, explicar el concepto. Y de ahí yo les voy a dejar alguna actividad y les voy a decir, no sé, el Producto Interno Bruto se diferencia de esta otra forma
¿ya? No sé, del Producto Nacional Bruto, en tal y tal cosa. Ya eso es lo que vimos en la clase. Ahora, ¿qué implicancias cree usted que tiene que se use el Producto Interno Bruto o que se use el Producto Nacional Bruto? ¿Cuál cree usted que es la principal diferencia de usar una u otra medida? Y ahí ustedes van a tener que hacer un análisis, ¿ya? Un análisis pequeño, a lo mejor me van a poner, profesor, no, yo encuentro que lo mejor es utilizar el Producto Interno Bruto, puesto que el Producto Interno Bruto, ¿cierto?, representa en mayor forma cuál es la actividad económica del país por esta y esta razón. Y ese es el análisis, ¿ya? Y de esa manera yo sé que ustedes también están trabajando sobre lo mismo y están generando, ¿cierto?, una revisión del contenido que se les está entregando en la clase. Pero sí también puede haber otra situación en donde yo les enseño a calcular el Producto Interno Bruto, ¿ya? No sé, supón un lunes revisamos el concepto y el jueves estamos calculando el Producto Interno Bruto. Y como actividad complementaria, yo me voy a tomar los 40 minutos, a lo mejor 50, y voy a explicar cómo se calcula ya. Y de ahí les voy a dejar 2 ejercicios para que ustedes los puedan resolver. Obviamente, dentro de ese tiempo, si tienen dudas también me pueden ir preguntando, pero los voy a dejar trabajar, ¿ya? Y de ahí el que quiera, ya tampoco es obligatorio que lo entreguen, pero el que quiera tiene la instancia de poder preguntar si está bien, si está mal, en qué me equivoqué, y poder generar esa instancia de retroalimentación. No sé cómo les parece eso. O hay alguien que no esté de acuerdo con eso. Voy a revisar. Me parece bien. Perfecto. Lo otro es comentarles. Perfecto. Es comentarles que el día lunes, yo no sé si alguien esperó clase el día lunes, pero yo recién me enteré del horario el lunes en la tarde. Porque de primera había una propuesta de un horario que era en la jornada de la mañana. El tema es que yo también trabajo en consultoría afuera de la Universidad del Biobío y ajusté mi horario a este lapso de tiempo, por lo mismo, porque es donde cuento con mayor disponibilidad. Entonces, si es que alguien esperó clase y no se le avisó nada, también les pido disculpas. No manejaba la información de que el lunes teníamos clase. Ahora ya tengo claro cuál es el horario, que es los lunes de 14:10 a 15:30 y los jueves de 14:10 a 15:30. Entonces, para dejar claro ese tema por lo menos, ¿ya? ¿Qué otra cosa más tengo para comentarles el día de hoy? Lo otro. Vamos a utilizar como plataforma formal de la asignatura de macroeconomía ADECA, ¿ya? A mí me gusta más trabajar en ADECA y yo les voy a actualizar la plataforma. La plataforma está súper desatendida en este momento, no van a encontrar mucho, pero mi objetivo es en el muy corto plazo, poder actualizarla completamente. Entonces subir esta planificación para que la tengan ahí a vista en la misma plataforma. Subir el programa, la presentación del curso y que todo esté ahí, ¿cierto? Puesto para que ustedes las veces que quieran lo puedan revisar. También ahí voy a ir subiendo el material, los libros que sean pertinentes en caso de que alguien quiera tomar un libro y leerlo. Y también los videos. Los videos los voy a dejar ahí mismo, ¿ya? Linkeados, de manera tal que ustedes ahí van a saber qué videos son los que tienen que revisar, porque yo aún conservo algunos videos del semestre pasado en YouTube. ¿Y por qué lo hice? Porque hay más de alguno que nos va a servir para esta asignatura. Pero ¿cuáles van a saber ustedes, o cómo van a saber ustedes cuáles sirven y cuáles no? Los que van a estar linkeados en la plataforma DECA, esos van a ser los que van a contribuir a esta asignatura de macroeconomía propiamente tal, ¿ya? Así que eso por el momento. Voy a explicarle otra cosa que tiene que ver con el trabajo semestral.
Les voy a compartir la pantalla. Miren, este es el trabajo semestral que yo coloqué, que tiene exposición y tiene informe. Ahí este es para fin de año, principio de enero, creo, según lo que recuerdo. Entonces, el trabajo se llama Caracterización y análisis de una economía. ¿Ya? ¿En qué consiste? En primer lugar, en que deben formar, aquí dice creo, grupos de no más de 3 alumnos. ¿Ya? Sería ideal que se formaran los que más se puedan de 3 personas. ¿Sí? Y bueno, si hay algunos que se forma de menos, porque me parece que son 23, y va a haber uno por lo menos que no va a alcanzar a las 3 personas, da lo mismo, ¿ya? Pero la idea es que la mayoría pueda ser de 3 integrantes. Entonces, ¿en qué consiste? En que este grupo que se va a conformar, esa yo creo que va a ser la tarea que les voy a dejar hoy día, después de que termine la clase sincrónica, va a ser que puedan ustedes ir evaluando con qué compañero van a trabajar y me lo puedan enviar a mi correo electrónico, que se lo voy a dejar anotado en un momento, ¿ya? Entonces, como grupo, como equipo de trabajo, más bien dicho, van a tener que escoger un país. Da lo mismo cuál es el criterio que utilicen para escoger ese país. Pueden elegir Estados Unidos porque les llama la atención, pueden elegir un país europeo porque les gusta a lo mejor cómo son sus estándares medioambientales, da lo mismo la razón por la cual le elijan. ¿Ya? La idea es que ningún país se repita. ¿Y quién va a tener prioridad? El primero que envíe el correo. Si hay 2 grupos que quieren analizar Argentina y uno me envió el correo a las 15:15 y el otro a las 15:16, el de las 15:15 es el que va a tener prioridad para escoger el país. ¿Ya? El otro va a tener que escoger otro país. Entonces, deben escoger un país y llevar a cabo un informe en donde se hagan 2 cosas. Por un lado, caracterizar el país en términos económicos, en términos macroeconómicos, y analizar esa caracterización. ¿Y a qué me refiero con esto? A que ustedes van a tener que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, hablar del tipo de economía. ¿Ya? Y aquí hay algunos tips. Van a tener que hablar del modelo económico que sigue el país, tópicos que vamos a tocar en la asignatura. Vamos a hablar de la libertad económica que tiene el país. Van a hablar del rol que tiene el Banco Central, el rol que tiene el gobierno, cómo funcionan las instituciones en general, ¿ya? Y la idea es que este primer punto nos aclare y nos dé una antesala y un contexto de cómo es la economía de este país. No es la introducción, pero sí es la parte contextual del informe, ¿ya? Un segundo punto dentro de la caracterización, van a tener que hablar de Producto Interno Bruto, ¿ya? Eso también lo vamos a explicar en la asignatura, son todos conceptos que vamos a hablar en la asignatura, ¿ya? Van a hablar también de balanza comercial, de empleo, de inflación y de tasa de interés, ¿ya? Entonces, deben estar esos elementos. La idea es que no coloquen más que los que están acá, ¿ya? Con esto es suficiente. Con esto cumplimos el objetivo de caracterizar la economía y de analizarla. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Que la caracterización radica en que yo puedo decir el Producto Interno Bruto de Chile en el año 2019 fue de 250.000 millones de dólares. Ya, esa es la característica. Pero ahora, ¿qué tienes que decir al respecto? ¿Ya? No sé, ya el 2019 fue de 250.000 millones de dólares. Eso implicó, ¿cierto?, que en 2019 la tasa de crecimiento económico fuera de un 2%. Ahora bien, las proyecciones, ¿cierto?, de todos los especialistas decían que Chile iba a alcanzar una tasa del 4%. Y no se cumplió esa proyección de crecimiento debido a que a nivel internacional, ¿cierto?, se desataron una serie de factores, como por ejemplo los últimos coletazos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, lo cual afectó enormemente la demanda externa para un país como Chile, que es un exportador de commodities y de materias primas, que a su vez son productos altamente demandados por países desarrollados y más grandes como China y Estados Unidos.
por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí estaría tanto la caracterización como el análisis. El análisis es cuando ustedes buscan explicar, buscan un poquito profundizar en el concepto, ¿ya? Eso en cuanto al fondo del informe, a la información que debe tener. En cuanto al formato, el informe debe ser entregado únicamente en formato digital y sugiero que sea en Word, ¿ya? Que sea, perdón, en PDF, no en Word, ¿ya? De esa forma para mí también es más fácil poder revisarlo. En hoja tamaño carta, alineación justificada con interlineado de 1.15 y una letra Times New Roman tamaño 12 o alguna similar. Se sugieren algunas como Helvética, Calibri, Verdana, etc. ¿Ya? La idea es que no sea Comic Sans ni alguna letra así. Voy al chat, que alguien habló. Voy a evaluar eso, Isabel, lo que comenta. Y les voy a tener la respuesta. A ver, son 4 por 5. Bueno, no habría problema. Yo creo que sí se puede acceder a que puedan ser de 4 integrantes. De esa manera les hace trabajar en equipo. Así que cambiemos eso, ya que sean le voy a poner acá, de no más de 4. Y bueno, si hay algún grupo que tiene menos, no tenemos más alumnos, así que va a tener que hacerlo de menos personas, ¿no? ¿Ya? Pero de 4 personas está bien. Y bueno, de ahí voy a dar las instrucciones al respecto, ¿ya? Pero voy a seguir con el tema del formato. Esto es súper importante que traten de respetarlo lo más que se pueda, ¿ya? Una página para la portada, una página máximo para la introducción. La introducción yo también la evalúo, así que para que puedan hacer una introducción interesante en donde ustedes eh, expongan el contexto en el cual se desenvuelve el análisis y la caracterización que ustedes van a hacer. Por ejemplo, ¿ya? Hay personas que de repente, no sé, vamos a hablar de Chile, ¿ya? Y en la introducción, ¿cierto? Ponemos algunos elementos, ¿cierto? Decimos, a nivel histórico, ¿cierto? Chile ha pasado por un sinfín de procesos, tanto políticos como económicos, lo que ha llevado a que el día de hoy Chile sea considerado un país en vías de desarrollo, ¿ya? Las características principales de esto, o algunos datos de contexto histórico, no sé, pues entre el año 1970 y 1973, Chile pasó por un gobierno de corte socialista o de orientación socialista. De ahí en el 1973 se produce un golpe de Estado, ¿cierto? Que finalmente lo que buscó en cierta manera es reorientar la política chilena y también la economía, que para algunos, ¿cierto?, estaba cayendo, no sé, empiezan a contextualizar un poco del país que ustedes me están hablando. De ahí viene el desarrollo del tema, donde hay 7 páginas como máximo. En esas 7 páginas ustedes tienen que hablar de todo esto, ¿ya? Luego están las conclusiones, las cuales también son evaluadas. En las conclusiones es importante que puedan colocar cosas bien relevantes, ¿ya? No sé, por ejemplo, pueden decir, no sé, Chile ya es un país que tiene un ingreso per cápita de tantos dólares al año. Sin embargo, ¿cierto? No es considerado un país desarrollado, puesto que tiene algunas falencias también en estos otros temas. ¿Ya? Eso sería, por ejemplo, una conclusión relevante. Como dice acá, conclusiones. La idea es que pueden generar distintos puntos de conclusión. Y de esa manera queda un trabajo bastante más completo. Para referencias bibliográficas van a tener 2 páginas máximo. Tanto la cita como la referencia tienen que estar en formato APA, en la 6ª edición, que creo que es la última. También voy a darme el trabajo de explicar eso. Voy a probablemente hacer un video para explicar eso. Y los anexos, si es que son necesarios, solo 3 páginas máximo. Yo recomiendo que, por ejemplo, el desarrollo del tema es bastante acotado en cuanto al número de páginas que ustedes tienen. Entonces, yo pido que en este tipo de trabajo se coloquen hartos gráficos.
Por ejemplo, para hablar del Producto Interno Bruto, ustedes van a tener que colocar un gráfico, pero también van a tener que escribir, entonces van a decir, puta, para puro hablar del Producto Interno Bruto ya me comí 2 páginas. Entonces, ¿qué hago? Bueno, el gráfico lo coloco como anexo, ¿cierto? Y en el texto me colocan, no sé, pues, revisar anexo tanto, no sé, título tanto, y de esa forma yo sé que está el respaldo también del gráfico. Y ahora, sí que sí, a la última parte, entonces voy a terminar con esto, de ahí voy a dejar que ustedes pregunten lo que tengan que preguntar, y de ahí yo los voy a dejar con la actividad para el día de hoy. Como estamos en proceso de introducción, va a ser una actividad de tipo, más que nada de conformar los grupos, los equipos de trabajo, y elegir un país, ¿ya? Si hay alguno que no puede hacerlo ahora, bueno, tiene libre, tiene autorización, perdón, para poder hacerlo cuando pueda. El tema es que mientras más se demoren en eso, menos van a poder avanzar en el trabajo, ¿ya? Entonces el trabajo va a ser realizado por grupos de máximo 4 personas y será expuesto al finalizar el semestre en las fechas que están, ¿cierto?, en la planificación. Van a tener 15 minutos como máximo por equipo, ¿cierto? Y van a tener que hacerlo para todo el curso, ¿cierto? En una clase sincrónica por Zoom. Así que eso es el trabajo semestral. Yo ahora necesito saber si es que alguien tiene dudas, si es que hay algo que no les quedó claro, si es que hay algo que quieran comentar al respecto, lo que sea, estamos para resolver. Profe, ¿Sí? profe, que nuestro grupo ya está listo, le mando los datos al su correo. Sí, sí, mi correo es el siguiente, porque en ADECA aparece uno, pero que no es el que yo ocupo, porque es el que ocupaba cuando estudiaba. Entonces, envíenlo a este correo. Ese es mi correo, ¿ya? Y lo otro, para que generemos, el semestre anterior yo tuve un grupo de WhatsApp con los estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales. No sé si para ustedes es una opción viable. Si es así, pueden hacerlo. Si es que consideran que no es necesario, lo seguimos comunicando por otros medios como correo electrónico, ¿ya? Pero ese es mi correo, ese es el número si es que lo van a agregar a algún grupo y para que hagan llegar los equipos de trabajo. No sé si tienen alguna otra consulta. Entonces se entiende, doy por hecho que se entendió por lo menos todo. Voy a colocar el número un poquitito más, se nos alcanza a notar. Ya, voy al tiro. Eh, ahí está. Gracias, profe. ¿Ya? Entonces, dicho eso, les agradezco por haber participado en la clase, por las preguntas que hicieron también. Espero ya el día lunes poder empezar de a poco. Vamos a hacer esto bastante gradual para ir hablando un poquito ya de lo que es la materia. Entonces vamos a hablar de conceptualización, vamos a hablar de los principios básicos de macroeconomía y de así vamos a ir evolucionando en cuanto a la adquisición de aprendizaje por parte de ustedes y por mi parte poder generar todas las instancias, como les comentaba, necesarias para que ustedes puedan aprender de la manera más parecida a cuando se está en el aula de clase de manera presencial, ¿ya? Así que muy buenas tardes para todos. Espero que les vaya muy bien en el resto de asignaturas. Espero generar confianza suficiente en ustedes para que puedan preguntar todo lo que requieran y que puedan, por sobre todas las cosas, aprender e interesarse por esta asignatura, ¿ya?
Así que los dejo con esa tarea, que por favor me hagan los equipos de trabajo, me envíen el país al correo con los equipos obviamente, y yo los puedo ir registrando inmediatamente, y si es que tienen dudas también me pueden ir preguntando, ¿ya? Voy a cerrar esto por mientras, pero voy a quedar atento a mi correo, o en caso también si alguien quiere mandar un mensaje, puede preguntar también, ¿ya? Así que eso, chicos,